Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículo 22. Jesús camina sobre el lago. Este es el texto de hoy. Jesús camina sobre el lago. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y nos cuenta el Evangelio que inmediatamente Jesús después obligó a sus discípulos que atravesaran el lago y lo esperaran de la otra orilla del lago mientras él despedía a la muchedumbre. Después de esto Jesús subió al cerro a orar. Sí. Y después, al caer la noche, estaba solo. La barca ya estaba muy lejos de la tierra, en medio del lago, pero como el viento soplaba fuertemente en contra de ella, sí, Jesús se levantó muy de madrugada y empezó a caminar sobre el lago. Y cuando pasó a sus discípulos, los discípulos se llenaron de espanto y empezaron a gritar: «Ahí viene un fantasma». Pero Jesús inmediatamente les dijo: «Ánimo, no tengan miedo, soy yo». Pero Simón Pedro le dijo: «Si eres tú, permíteme que yo vaya caminando sobre el agua sobre ti». Pero Jesús le dijo: «Ven pues». Y Pedro bajó inmediatamente de la barca y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero como el viento soplaba fuertemente, Simón Pedro empezó a tener miedo y empezó a hundirse. Entonces le gritó: «Sálvame, Señor». Jesús estiró su brazo y le dio la mano y lo salvó. Después añadió: «Hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? ¿Por qué has vacilado?». Y cuando Jesús subió a la barca, todo quedó en calma. Los discípulos se echaron de rodillas a sus pies y decían: «Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios». Cuando Jesús llegó a la región de Genesaret, sí, se bajó de la barca y todos lo reconocieron y empezaron a contar por toda la región y por toda la comarca que él estaba allí. Y todos los que estaban enfermos de diversas enfermedades venían donde él y le pedían que lo dejara tan solo tocar el flejo del manto del Señor Jesús. Y todos los que lo tocaban al instante quedaban perfectamente sanos. Esta es palabra de Dios. Vemos en este Evangelio, vemos el poder de Dios, vemos el amor de Dios hacia el ser humano, hacia el enfermo. Vemos cómo Dios vive en medio de nosotros mismos, vive entre nosotros, camina entre nosotros, trabaja entre nosotros para hacernos el bien, para curarnos, para sanarnos, para darnos a entender que Él tiene el poder para curar, que Él tiene el poder para sanar. Vemos en este pasaje importante cómo el hombre siempre vive asustado, siempre vive atemorizado por las cosas, diversas cosas que nos presenta la atmósfera, sí, del universo. Vemos cómo nos cuenta este Evangelio que el Maestro Jesús camina sobre el lago, camina sobre las aguas. Y vemos cómo nos cuenta aquí que inmediatamente Jesús después obligó a sus discípulos
que subieran a la barca y lo esperaran del otro lado del lago, mientras él despedía a la muchedumbre. Y después de terminar esto, subió al cerro a platicar con el Padre, a orar con el Padre, a dialogar con el Padre, porque tenía que vencer las aguas del mar, porque tenía que caminar al día siguiente por las aguas del mar. Y vemos que, como el Señor Jesús dice que cuando cayó la noche, Él se quedó totalmente solo. Ya la barca iba muy lejos de la tierra, pero estaba en medio del lago, porque las fuertes tempestades, el aire tan fuerte no los dejaba avanzar más, porque todo estaba contra la barca. Y Jesús, otro día muy de madrugada, se levantó y empezó a caminar sobre las aguas del lago. Y cuando Jesús los pasó de paso, los hombres, como gente humana, se llenaron de temor y gritaron asustados y espantados: ahí viene un fantasma. ¿Por qué? Porque todavía estaba un poco oscuro. Por eso dice: otro día muy de madrugada, Jesús se levantó y empezó a caminar sobre las aguas del lago. Cuando Jesús pasó de largo, estos se asustaron y gritaron: ahí viene un fantasma. Pero Jesús les dijo: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Así el Señor Jesús nos dice el día de hoy: ánimo, no tengan miedo, soy yo. No se espanten, no se asusten, porque yo estoy con ustedes. Ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y vemos como Pedro, el preguntón, le dice: si eres tú, permíteme que vaya caminando sobre el agua hacia ti. Pero Jesús le contestó: ven pues, ven pues. Y Pedro se baja valientemente y empieza a caminar sobre las aguas del lago. Pero como el viento soplaba fuertemente, Simón Pedro empezó a tener miedo y empezó a hundirse. Vemos cómo el miedo nos congela. Vemos cómo el miedo nos trae muerte. El miedo no nos trae vida, el miedo nos trae muerte. Pero Simón Pedro, al ver que el viento soplaba fuertemente, se llenó de miedo y empezó a hundirse. Pero Pedro, cuando empezó a hundirse, le grita al Señor: sálvame, Señor, que me hundo. Jesús estiró su brazo y lo salvó. Pero después vemos como el maestro le echa en cara: hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? ¿Qué no sabes quién está contigo? Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? Sí, pero los discípulos que estaban en la barca estaban espantados. Y cuando Jesús subió a la barca con ellos, todo quedó totalmente en calma. Todo quedó totalmente en paz. Y ellos se aventaron a los pies del Maestro asustados, diciendo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Vemos cómo el poder de Cristo hacia el ser humano, nosotros que somos de tierra, sí, de barro,
vemos cómo estaban asustados y espantados, porque imagínese usted aquella tremenda tempestad, y cuando Cristo sube a la barca, todo queda totalmente en calma. Pero ellos estaban confundidos, pero ellos estaban espantados y se aventaron a los pies de rodillas a Jesús, diciendo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y cuando Jesús llegó y desembarcó en Genesaret, toda la región, al reconocerlo, toda la comarca, empezó a divulgar por toda la región que él estaba ahí. Y todos los que sufrían de diversas enfermedades venían donde él para que los dejara tan solo tocar el flejo de su capa. Y todo el que tocaba el flejo de su capa quedaba totalmente sano de toda clase de enfermedades. Vemos cómo el Señor Jesús no deja atrás al que cree en Él, al que tiene fe en Él. Si usted confía en el Señor, si usted le tiene fe al Señor Jesús, el Señor Jesús no puede fallarle. El Señor Jesús tiene poder para curarle, tiene poder para quitarle el miedo, tiene poder para quitarle lo espantado. Vemos cómo en este pasaje, cuando el maestro llega a la tierra de Genesaret, al bajar de la barca, lo reconocieron que era el Señor. Y la noticia se empezó a divulgar por toda la comarca. Y todos los que estaban enfermos de diversas enfermedades, todos venían hacia él y les pedía que los dejara tocar el flejo de su manto, porque el manto del Señor Jesús tiene poder para curar, tiene poder para sanar, tiene poder para expulsar. Y todo el que tocaba el flejo del manto del Señor Jesús al instante quedaba sano de diversas enfermedades. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es amor. Él dijo: yo vine para que sean colmados, yo vine para que sean curados, yo vine para dejar libre a los oprimidos, para dejar libre a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para hacer que los cojos anden, para hacer que los paralíticos queden sanados y se anuncie una buena nueva a los pobres, que pronto llegará el día de su liberación. Pues vemos en este pasaje cómo se ha cumplido lo que el Señor ha dicho. Sí, ha dicho: todos los que venían a él de diversos lugares con diversas enfermedades, querían que los dejara tocar tan solo el flejo del manto del Señor Jesús. Y todos los que estaban enfermos tocaban el flejo del manto del Señor Jesús y al instante quedaban sanos. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Yo vine para dejar libre a los cautivos, yo vine para dejar libre a los oprimidos, yo vine para decirles a los pacientes de corazón que pronto verán el reino de los cielos. Yo vine para que los ciegos vean, yo vine para que los cojos anden, yo vine para que los paralíticos queden sanados y se anuncie una buena nueva a los pobres, para decirles que pronto llegará el día de su liberación. Y hoy ha llegado ese día, hoy se ha cumplido ese día. Simón Pedro le dijo: Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya caminando sobre el agua hacia ti. Jesús le respondió: ven pues. Y Pedro bajó de la barca valientemente, ¿sí?, y empezó a caminar sobre las aguas.
Pero como el viento soplaba fuertemente, Pedro pensó humanamente, Pedro se llena de miedo, Pedro se llenó de temor y empezó a hundirse. Cuando usted empiece a hundirse, háblele al Señor, grítele al Señor, sí, sálvame Señor, sálvame Señor. Cuando usted sienta que su vida ya no tiene remedio, cuando usted esté desahuciado por los doctores, cuando le digan que ya no tiene cura, haga lo que dijo Pedro: Señor, sálvame que me hundo, Señor, sálvame. Jesús estiró su brazo, lo salvó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué has dudado? Cuando usted sienta que la barca se le hunde, cuando usted se sienta fracasado, cuando usted se sienta caído, cuando usted se sienta derrotado, cuando usted se sienta agotado, cuando usted sienta que su enfermedad ya no tiene cura, háblele al Señor como le dijo Simón Pedro: sálvame Señor que me hundo, sálvame Señor. Si usted está hundido en el vino, si usted está hundido en el vicio, si usted lo dejó su esposa, si usted lo abandonaron sus hijos, si usted la abandonaron sus hijas, háblele al Señor con ese grito de la fe: Señor, sálvame que me hundo. Y el Señor Jesús estiró su brazo y sanó a Simón Pedro, salvó a Simón Pedro, ¿sí? Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Pero los discípulos estaban espantados. Y cuando Jesús sube a la barca, todo queda totalmente en calma, y estos, de tanto miedo que tenían, se aventaron a los pies de Cristo de rodillas y diciendo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y cuando Jesús desembarcó en la tierra de Genesaret, cuando se dieron cuenta quién estaba ahí, cuando lo reconocieron: este es el Señor. Es el Señor que trae sanación, es el Señor que trae curación. Sí, fueron con el chisme por toda la comarca a contarle a todos los que tenían enfermos para que vinieran a Él y tocaran el flejo del manto del Señor Jesús, y al instante quedaran sanos de toda clase de enfermedades. Háblele al Señor, dígale al Señor: cuando termine la ciencia humana, comience el poder de Dios. No se olvide, no se olvide, grítele como le gritó Simón Pedro: Señor, sálvame que me hundo, Señor, sálvame que me hundo. Dígale al Señor con ese grito de fe, con ese grito de poder, con ese grito de confianza: sálvame Señor. Si estás enfermo, grítale al Señor. Si estás enferma, grítale al Señor. Si tienes una niña de cáncer, grítale al Señor. Si tu hijo no tiene cura, grítale al Señor. Si tu marido está enfermo, grítale al Señor con ese grito de la fe: Señor, sálvame que me hundo, Señor, sálvame que me hundo. Sí. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe, que no estoy aquí yo, que soy tu Dios. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Y no te olvides, cuando tengas miedo, cuando estés enfermo, cuando ya no tengas cura, cuando no tengas con qué comer, háblale al Señor Jesús: Señor, no tengo con qué comer, Señor, no tengo cura, Señor, tengo cáncer, Señor, mi hija se está muriendo, como le gritó Jairo. Sí, ánimo, ánimo. Grítale al Señor con ese grito de la fe, porque Él está dispuesto a ayudarte, te está dispuesto a liberarte, te está dispuesto a sanarte. Que el Señor Jesús te bendiga y te colme de bendiciones. Bendiciones a los que están enfermitos. No teman. Ánimo, no tengan miedo, soy yo. Si eres tú, permíteme que yo vaya caminando sobre ti.
Ven pues. Pedro baja valientemente de la barca, pero como soplaba un fuerte viento, se llena de miedo, sí, y empieza a hundirse. ¡Sálvame, Señor, que me hundo! Sí, sálvame, Señor, que me hundo. Grítele con ese grito de la fe. Que Dios te bendiga. Jesús está vivo. No te olvides, Jesucristo está vivo. Que Dios te bendiga. Gracias.